Los polímeros son un conjunto de macromoléculas usualmente orgánicas que resultan de la unión de moléculas más simples llamadas monómeros, por medio de enlaces químicos de tipo covalente. Estos se constituyen de largas estructuras moleculares unidas entre sí por distintas fuerzas, como por ejemplo puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals o interacciones hidrofóbicas. Antes de profundizar en los polímeros, entendamos qué son los monómeros. Los monómeros son compuestos de bajo peso molecular que pueden unirse a otras moléculas pequeñas, ya sean iguales o diferentes, para así formar macromoléculas de cadenas largas. Los polímeros se dividen en dos grandes grupos: polímeros inorgánicos y polímeros orgánicos. Los polímeros inorgánicos son aquellos que no poseen átomos de carbono en su cadena principal. Son derivados de metales y minerales en procesos naturales o en laboratorios. Los polímeros orgánicos son aquellos que poseen átomos de carbono en su estructura. Estos se dividen en dos subgrupos: polímeros sintéticos y polímeros naturales. Los polímeros sintéticos son aquellos obtenidos en laboratorio o en la industria, como por ejemplo el nylon, el poliestireno, el policloruro de vinilo, entre otros. Por otro lado, los polímeros naturales son aquellos provenientes directamente de la naturaleza, por ejemplo, la seda, la lana, las proteínas o los ácidos nucleicos. Los polímeros sintéticos pueden crearse en laboratorio o fábricas, a partir de la unión de monómeros específicos en una cadena. Para ello se emplean insumos orgánicos o inorgánicos, en condiciones controladas de temperatura, presión y presencia de catalizadores, así generando una reacción de cadena o por etapas que da como resultado el compuesto. Algunas de sus características suelen ser muy inertes químicamente. Esto quiere decir que varios polímeros sintéticos son hidrocarburos saturizados, los cuales son muy poco reactivos. No suelen reaccionar con ácidos fuertes como el ácido nítrico o sulfúrico, ni con bases fuertes, ni con agentes oxidantes como el permanganato de potasio. La mayoría son insolubles en agua, pero solubles en solventes polares. Es decir, que esto se da por que la mayoría de polímeros son compuestos orgánicos apolares. Además de su gran tamaño, es difícil disolverse en cualquier solvente, excepto en algunos solventes orgánicos como el tetracloruro de carbono o el ciclohexano, quienes sí son capaces. La mayoría no conduce la electricidad. Esto se da porque la mayoría no poseen electrones deslocalizados que pueden moverse de un lado a otro, en presencia de una diferencia de voltaje. Suelen ser sólidos amorfos, dado que algunas moléculas que forman un polímero no son todas iguales. Por ende, hace difícil formar estructuras cristalinas ordenadas, por lo que suelen ser figuras amorfas. Pueden tener propiedades mecánicas muy variadas, es decir, en términos de propiedades mecánicas, se pueden sintetizar polímeros para casi cualquier necesidad. Por ejemplo, algunos son duros mientras otros son muy blandos. Algunos son elásticos y flexibles mientras otros son rígidos. No son biodegradables. Debido a su baja reactividad química, los polímeros sintéticos no se descomponen espontáneamente en el medio ambiente y muy pocos microorganismos son capaces de degradarlos. Por esta razón, tienden a durar muchos años en el medio ambiente. Los polímeros se clasifican de acuerdo a tres ítems principales: su estructura. Polímeros lineales. Los polímeros sintéticos lineales consisten en cadenas largas de monómeros unidos uno después de otro sin la aparición de ramificaciones. Polímeros ramificados. Al contrario de los lineales, estos polímeros presentan cadenas centrales largas, pero también tienen otras cadenas laterales más cortas que forman ramificaciones. Polímeros entrecruzados. Estos polímeros sintéticos consisten en polímeros lineales o ramificados en los que las cadenas principales están unidas entre sí por medio de otras cadenas más cortas, dando origen a una red. Según sus propiedades físicas. Termoplásticos son aquellos que se pueden calentar hasta fundir y volver a enfriar manteniendo sus propiedades. Termoendurecibles son los que al calentarse se transforman en polímeros más duros y resistentes por la formación de nuevos enlaces entre las cadenas. Elastómeros son los polímeros elásticos tales como las siliconas. Según tipo de enlace entre los monómeros. Poliolefinas
se forman por la unión de hidrocarburos insaturados como el etileno. Poliésteres son aquellos en los que los monómeros se enlazan por medio de la condensación entre un ácido y un alcohol. Poliésteres. En estos casos los monómeros se enlazan por medio de un átomo de oxígeno. Poliamidas. Los monómeros se enlazan por la condensación entre un ácido y una amina. Polímeros acrílicos. Son una familia de polímeros derivados del ácido acrílico y sus ésteres. Polímeros vinílicos. Son similares a los poliolefinas, pero con sustituyentes tales como cloro o flúor. Poliuretanos. Son polímeros derivados de los isocianatos. Las reglas IUPAC permiten nombrar a los polímeros orgánicos de una sola cadena de una forma sistemática basada en la estructura del mismo. Los polímeros de una sola cadena tienen cualquier cantidad de unidades repetitivas interconectadas unidas a un solo átomo. De acuerdo a la convención para escribir las fórmulas de polímeros, establece que se debe encerrar la unidad repetitiva dentro de unos corchetes, seguido por la letra N, para indicar que la cantidad de unidades repetitivas no es específica, sin embargo se supone que es grande. Para la obtención de los polímeros se emplea el mecanismo de polimerización. Consiste en la unión por enlaces covalentes de los distintos monómeros que lo integran. Estos se dividen en dos tipos de procesos. Por condensación. Los polímeros de condensación, o también llamados polímeros de crecimiento en etapas, se fabrican combinando dos moléculas, mientras que en la mayoría de los casos se elimina una molécula pequeña, que esta suele ser agua o alcohol. Las moléculas reaccionantes tienen grupos funcionales reactivos en cada extremo. Este método permite combinar dos moléculas reactivas cualesquiera. Por ejemplo, el dacrón es un polímero de condensación. El otro método es por adición. Este proceso sucede en tres fases: la iniciación, la propagación y terminación, durante las cuales se produce una ruptura homolítica y se juntan los monómeros. El extremo de la cadena es reactivo, dado que es un radical, un catión o un anión. Por ejemplo, el poliestireno, que se usa en recipientes desechables para alimentos, aislamientos y mangos de cepillos de dientes, entre otros, es un polímero de adición. En la polimerización por adición se presentan tres mecanismos: polimerización por radical, polimerización catiónica o polimerización aniónica. Los tres mecanismos tienen las tres fases distintas. Pasos de iniciación: da comienzo a la polimerización. Pasos de propagación: allí hacen crecer a la cadena. Y pasos de terminación: detiene el crecimiento de la cadena. Polimerización por radical. Para que suceda la polimerización de adición mediante el mecanismo de radicales, debe agregarse un iniciador de radicales al monómero para convertir en radicales algunas de las moléculas del mismo. Polimerización catiónica. En la polimerización catiónica, el iniciador es un electrofilo, por lo general un protón, que adiciona al alqueno monómero y hace que se transforme en un catión. El iniciador que se utiliza en la polimerización catiónica es un ácido de Lewis, como el trifluoruro de boro, junto con una base de Lewis donadora de protones, como el agua. Polimerización aniónica. En la polimerización aniónica, el iniciador es un nucleófilo, por lo general una base fuerte, que reacciona con el alqueno para formar un sitio de propagación, que es un anión. En el ataque nucleofílico a un alqueno no sucede con facilidad, dado que los alquenos mismos ya son ricos en electrones. Por consiguiente, el iniciador debe ser un nucleófilo muy bueno, como aminuro de sodio o N-butil-litio, y el alqueno debe contener un sustituyente atractor de electrones para disminuir su densidad eléctrica. Con los numerosos avances tecnológicos, las aplicaciones de los polímeros se han vuelto cada vez más importantes para mantener un estilo de vida contemporáneo. No en vano, es muy común que las propiedades y aplicaciones de los polímeros formen parte de la industria plástica, civil, textil, entre otros. Algunos ejemplos: polietileno, químicamente resistente y eléctricamente aislante, blandos, baja resistencia mecánica y poca resistencia a la degradación ambiental. Los podemos encontrar en contenedores, botellas, juguetes y láminas para recubrimientos. Cloruro de polivinilo. Son baratos y de uso muy general. Existe la variedad de rígido, sin aditivos, y plastificados, con aditivos. Se utiliza para tuberías, canalones y estructuras de ventanas. Polipropileno. Es resistente a la distorsión térmica, buena resistencia a la fatiga, químicamente inerte y relativamente barato.
Se encuentran productos como maletas, electrodomésticos y botellas. Poliestireno. Excelentes propiedades eléctricas y claridad óptica, a su vez buena estabilidad térmica y relativamente barato. Se puede encontrar recubrimiento de interior de automóviles, aislantes térmicos y utensilios de cocina en general. Policarbonato. Son dimensionalmente estables, extraordinaria resistencia química, resistentes al impacto, alta ductibilidad y buena transferencia. Los podemos encontrar en pantallas de seguridad, cascos, lentes y CDs. Polioximetileno, también conocidos como acetales, son reemplazantes de muchas piezas metálicas como por ejemplo zinc y aluminio, y latón, además a su bajo costo y gran resistencia que permite construir piezas de alta precisión. Se puede encontrar en cinturones de seguridad, manileras de ventanas y bolígrafos.